Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la segunda clase de física para segundo medio del programa ERCHE. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 2, que tiene por nombre calor y temperatura. Segunda parte. Un resumen de lo que vimos en el video anterior. Obviamente ustedes, ¿cierto? Si tienen dudas de la clase anterior, traten de revisar los videos. Lo bueno de este sistema de clases virtuales es que ustedes tienen acceso al material, a las clases completas, cada vez que quieran. ¿Ya? Están ahí los videos, ¿cierto? De todos los ramos. Entonces ustedes repasen, revisen, si es que tienen dudas, ¿cierto? La idea es que ustedes no se queden colgados, ¿cierto? En este video, si es que no manejan la clase anterior. ¿Ya? Así que revisen la clase anterior. Un recuento corto. ¿Qué fue lo que se vio la semana anterior? O mejor dicho, en el video anterior. Hablamos de calor y temperatura. Vimos las diferencias entre esos dos conceptos, ¿se acuerdan? Dijimos que calor era un tipo de energía, en cambio, temperatura era una forma de medir una energía. De hecho, calor es un tipo de energía, ¿cierto?, que se transmite. Y temperatura, por otro lado, es la forma de medir la energía cinética, por ejemplo, la energía del movimiento de las partículas. Hablamos de los termómetros, diferentes tipos de termómetros. Recuerden eso: el termómetro de mercurio, termómetros de agua, termómetros eléctricos, de gas, ¿ya? Revisen esos tipos de termómetros. Se pregunta harto las distintas pruebas, ojo, ¿ya? Vimos las escalas de temperatura. Hablamos de la escala de Celsius, ¿cierto?, la escala de Fahrenheit, la escala de Kelvin. Dijimos que esta era la más utilizada en ciencias porque era una escala absoluta, es decir, tenía puros valores positivos. Nosotros habíamos visto fórmulas para transformar de Celsius a Kelvin principalmente, o de Kelvin a Celsius, ¿sí? Las más utilizadas son estas dos. Fahrenheit dijimos que no se ocupaba mucho y en realidad no se nos pregunta mucho cómo transformar de una cosa a la otra, sino más bien saber que existe esta escala, ¿cierto? Y que es una escala que utiliza, se hizo en base a los cambios que sufre el agua, ¿cierto?, en presencia de sal. ¿Ya? La dilatación térmica, ¿se acuerdan que hablamos de que los distintos cuerpos pueden dilatarse o contraerse según distintos cambios de temperatura? ¿Ya? Y esta dilatación o contracción podría ser lineal, ¿cierto?, en una dimensión, si tenemos por ejemplo un alambre delgado, ¿ya?, o bien podría ser superficial, en una superficie, en un área, como por ejemplo en una lámina de metal o en una hoja de papel, ¿sí? O bien podría ser volumétrica, una dilatación volumétrica, ¿ya?, si teníamos un cubo, por ejemplo, o alguna estructura que tuviera un volumen más marcado, ¿sí? Es decir, que tuviera las tres dimensiones. Esta fórmula es de dilatación lineal, ¿cierto? Es decir, que la diferencia de largo de un alambre, por ejemplo, es igual al largo inicial por alfa. Esto debiese haber sido alfa, se cambió, no lo vi, ¿ya?, que es el coeficiente de dilatación térmica, ¿ya?, que es propio para cada material, es único para cada material. O sea, si es un alambre de cobre tiene un alfa, si es un alambre de hierro otro alfa, ¿sí?, por el delta T, delta que significa cambio de temperatura, ¿cierto? Es decir, la temperatura final menos la inicial. Toda esta formulita me servía para calcular la diferencia de largo, o, ¿cierto?, la variación, o también se le dice directamente la dilatación o la contracción, ¿sí? Revisen esto porque es importante, se pregunta harto, recuerden. ¿Qué es lo que vamos a ver en el video de ahora? Vamos a hablar de el calor como una manifestación de energía, ¿ya? Vamos a abarcar en un cierto modo más el calor, ¿ya? Vamos a ver factores que afectan al calor, el calor específico y capacidad calórica, dos conceptos muy importantes que tenemos que diferenciar y no los podemos confundir. Vamos a hacer ejercicios de eso y también de equilibrio térmico, ¿ya? Vamos a definir qué es equilibrio térmico y vamos a, como dije, vamos a ejercitar. Vamos a hablar también de distintas formas en que se transmite o se propaga el calor, ¿cierto? Y al final los diferentes cambios de fase. Empecemos entonces. Calor. ¿Qué es el calor?
¿cierto? Es la energía que se propaga, ¿ya? No es una energía que tiene un cuerpo, sino más bien, como dice ahí, ¿cierto? Es la energía que se va a propagar de un cuerpo a otro, ¿ya? Por eso es que esta energía, el calor, se define como energía en tránsito, ¿ya? Y se simboliza como una Q. Por ejemplo, un cuerpo A que tiene una temperatura, ahí aparece B, nada que ver, ¿ya? Que tiene una temperatura de 80 grados Celsius, ¿ya? Tiene partículas, ¿cierto?, que están formando este cuerpo, que tiene una gran agitación, ¿ya? Acuérdense que a mayor temperatura, hayamos hablado de que significa una mayor energía cinética de sus partículas, una mayor agitación de sus partículas, ¿ya? Entonces, este cuerpo A, al tener una mayor temperatura, tiene mayor agitación en sus partículas que la del cuerpo B. Y el cuerpo B, que tiene una temperatura B, ojo con el error, ¿cierto? Temperatura B, ¿ya? Igual a 10 grados Celsius, menor que esta, ¿cierto? Tiene por lo tanto una menor agitación de sus partículas. Esta flecha indica algo importante, indica que el calor se está moviendo de este cuerpo A este cuerpo B, ¿sí? Al tiro lo explicamos. En general, la transferencia neta de calor, es decir, lo final de calor que se transmite de un lado a otro, ¿ya? En este caso del cuerpo A al cuerpo B, también otro error ahí con las letras, ojo, perdone, ¿ya? Entonces, el calor que se transmite de un cuerpo A un cuerpo B, por ejemplo, siempre ocurre, ¿ya?, independiente de la masa que tenga el cuerpo, ¿ya?, o el material de cual estén formados, ¿ya?, sino más bien esa transmisión de calor va a depender de la diferencia de temperatura que tengan, ¿sí? Diferencia de temperatura, ¿ya? Eso es la condición para que exista transmisión de calor o transferencia de calor de un cuerpo a otro, y siempre ocurre de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, ¿sí? Se mide el calor en joules como una energía, ¿cierto?, o bien en calorías, ¿ya? Recuerden la conversión de joule a calorías, está en el video anterior. ¿Qué factores afectan el calor? ¿O de qué factores o el calor, de qué cosas depende? ¿Ah? Depende del cambio de temperatura. Vamos a ver que si hay un cambio de temperatura más grande o si hay una diferencia de temperatura más pequeña, ¿cierto?, el calor se va a transmitir más o menos, ¿ya? O sea, si la diferencia de temperatura es muy alta, se va a transmitir más calor. Si la diferencia de temperatura es más poca, más pequeña, ¿cierto?, se transmite menos calor, ¿ya?, o menos energía en forma de calor, ¿ya? El calor también depende de la masa de los cuerpos, ¿ya? Depende de la masa de los cuerpos que estemos hablando, ¿ya? Depende del tipo de material, ¿ya? Perdón, para explicar un poco más estos dos, por ejemplo, el cambio de temperatura, ¿ya?, no es lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, en esta tetera tengo agua, tengo 1 litro de agua, no es lo mismo que yo quiera calentar, ¿cierto?, esta agua hasta 100 grados Celsius, que hierva, o bien calentarla hasta un poquito nomás, que se ponga tibia, ¿sí? La cantidad de calor que yo voy a pasar desde la cocina a la tetera va a ser diferente, según el objetivo que yo quiera llegar de temperatura, ¿sí? Por eso es que la temperatura o el cambio de temperatura al cual yo estoy haciendo, ¿cierto?, es importante para determinar la cantidad de calor que se transfiere. La masa también es importante. ¿En qué sentido? En que si yo quiero calentar 1 litro de agua, lo más probable es que me voy a demorar más si quiero calentar, a que si quisiese calentar, por ejemplo, 100 ml de agua solamente, ¿sí? Es decir, la 10ª parte del litro, ¿sí? O sea, entre mayor sea la cantidad de agua, la masa de agua, ¿cierto?, en este caso, más me demoraría en calentarlo, en producir, ¿cierto?, en transferir, más calor tendría que transferir, ¿ah? El tipo de material también es importante. No es lo mismo que yo caliente agua a que esté calentando aceite. Se demoran diferentes tiempos, ¿cierto?, en adquirir una cierta cantidad una cierta temperatura, y por lo tanto en un caso o en otro tengo que aplicar más calor,
¿Ah? El tipo de material nos lleva a un concepto súper importante que es el calor específico. ¿Sí? El calor específico es propio de cada material. O sea, cada material, el cobre tiene un calor específico, el hierro tiene un calor específico, la madera tiene un calor específico. Cada material tiene un calor específico. ¿Sí? El calor específico, ¿ya?, utiliza las unidades de calorías partido por gramos por grado Celsius. ¿Sí? Y esto es propio, como dijimos, ¿cierto?, de cada sustancia. ¿Ya? Es en otras palabras la cantidad de calor que yo necesito para elevar en un grado Celsius, ¿cierto?, la temperatura de un gramo de sustancia. Una expresión que nos permite hablar de calor, Q, ¿cierto?, y unir a estos factores que están involucrados en calor, es esta, que dice que calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Esta fórmula es súper importante. Otro concepto fundamental es la capacidad calórica. La capacidad calórica es la cantidad de calor que se necesita en un cuerpo para variar su temperatura en un grado Celsius. Es decir, ¿qué calor se necesita para que se pueda variar, ¿cierto?, la temperatura en un grado Celsius? ¿Ah? Acá está lo que se le llama capacidad calórica, que a diferencia, ¿cierto?, del calor específico, el calor específico se simboliza con una C minúscula. Acá no se nota mucho, pero acá sí. ¿Ah? En cambio, ¿cierto?, la capacidad calórica es simbolizada con una C mayúscula. Y esto es calor partido por diferencia de temperatura. ¿Ah? Mientras mayor sea la capacidad calórica de un cuerpo, más costará calentarlo o enfriarlo. Es decir, si tengo por ejemplo, aceite y agua, y el aceite tiene una capacidad calórica mayor que el agua, significa que yo, para poder calentar ese aceite hasta 100 grados Celsius, por ejemplo, me voy a demorar, ¿cierto?, más. Voy a necesitar más calor, más energía para poder llegarlo a esa temperatura. En cambio acá, el agua, que si me dicen que tiene una capacidad calórica menor, yo voy a necesitar menos energía, ¿cierto? Me va a costar mucho menos llegar hasta los 100 grados comparado a este, o al aceite. ¿Sí? La capacidad calórica, entonces, depende directamente de la masa y del calor específico de acuerdo a la siguiente reacción. ¿Ah? Por ejemplo, capacidad calórica es igual al calor, como dijimos, partido por la diferencia de temperatura. Y recuerden que el calor era calor específico por masa por diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura se me va con esta diferencia de temperatura y me queda solamente calor específico por masa. O sea, la capacidad calórica es igual al calor específico por la masa. Ojo con eso. Si yo tengo la masa de un cuerpo y tengo su calor específico, puedo calcular, ¿cierto?, la capacidad calórica. O al revés, cualquiera de estos tres elementos me sirve para calcular, o sea, cualquiera de estos, teniendo dos de estos tres elementos, me sirve calcular el tercero. Ahora, la capacidad calórica de la piscina en este caso es mucho mayor que la del vaso, ¿cierto?, que tiene agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo echo, por ejemplo, un vaso de agua caliente a esta piscina, de agua helada, por ejemplo, no va a variar casi nada, por decirlo así, ¿cierto?, la temperatura de la piscina con agua helada, porque yo he hecho un vaso con agua caliente. ¿Ya? Eso está implicando que por la cantidad de masa que tiene esta agua que está en la piscina, ¿cierto?, la capacidad calórica en este caso es mayor. ¿Sí? Cambio acá, si yo le echo la mitad de la piscina a este vaso, ¿cierto?, o empiezo a echar agua de la piscina en grandes cantidades a este vaso, la temperatura lo más probable es que va a terminar cambiando rápidamente. ¿Sí? O sea, va a haber un cambio, ¿cierto?, importante. ¿Eh? Porque la masa es más pequeña. Las unidades de capacidad calórica, recuerden, es calorías partido por grado Celsius. ¿Eh? Ahora sí les pregunto, ¿qué posee mayor calor específico? ¿El agua de la piscina o el agua del vaso? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿O qué me tendrían que contestar con toda seguridad ustedes? ¿Saben? Claro, ¿cierto?
que el calor específico sería igual en ambos casos. No habría ninguna diferencia entre el vaso con agua o la piscina con agua. ¿Por qué? Porque acá el elemento que estamos viendo su calor específico es el agua y es la misma sustancia. Por lo tanto, no varía. Recuerden, el calor específico es propio de cada sustancia y no depende de la masa. En cambio, la capacidad calórica de la piscina, ¿cierto? La capacidad calórica sí depende de la masa. ¿Qué relación hay entre el calor específico y la capacidad calórica? Es que el calor específico, ¿cierto?, lo podemos expresar entonces como capacidad calórica partido por masa. Y la capacidad calórica ya hemos dicho que era calor partido por delta T. Entonces lo podemos expresar así también, ¿sí? Calor partido por masa por delta T. ¿Ya? En física, recuerden muchachos, hay muchas formas de expresar las mismas cosas, hay muchas formas de calcular las mismas cosas, ¿ya? Así igual que en matemáticas. La unidad entonces de calor específico, ya hemos dicho ya antes, calorías partido por grado, gramos por grado Celsius. Un ejemplo. El ejemplo 1 dice, la capacidad calórica de un cuerpo de 200 gramos de masa que aumenta su temperatura en 40 grados Celsius cuando le suministran 4000 calorías es... Entonces, primero que todo, me están preguntando por la capacidad calórica. Entonces me tengo que acordar de la fórmula de capacidad calórica. ¿Cuál era esta? Esto de acá, ¿cierto? Capacidad calórica es igual al calor partido por delta T. O también puede ser expresado como el calor específico por la masa. Acá si ustedes se fijan, ¿cierto? Tengo que la capacidad calórica de un cuerpo de 200 gramos me están dando la masa. Por lo tanto, lo más probable es que voy a tener que empezar como de por acá, ¿sí? Ahora, me dice de 200 gramos de masa que aumenta su temperatura en 40 grados Celsius, ¿cierto? Es decir, me están diciendo que aumenta. Esto es un aumento, una variación, por lo tanto, un cambio, un delta T, ¿sí? O sea, delta T es 40, ¿sí? La masa son 200, ¿ya? Me preguntan entonces, ¿cuál es la capacidad calórica? ¿Cierto? Cuando su temperatura, ¿cierto?, es de 40 grados Celsius, aumentó 40 grados y se suministran 4000 calorías. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Puedo hacer dos cosas, ¿cierto? Puedo considerar el calor y la temperatura solamente, o bien el calor específico y la masa. Me dan la masa. Yo necesito acá, ¿cómo se llama? Necesitaría, por ejemplo, acá la masa. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, por ejemplo, la capacidad calórica, ¿cierto?, va a ser el calor partido por el delta T. El calor son 4000 calorías, ¿sí? El delta T son 40 grados Celsius. Por tanto, si yo simplifico, ¿cierto?, simplemente estos dos sin considerar la masa, puedo calcular al tiro, ¿cierto?, la capacidad calórica. Es decir, este dato que me están dando acá de 200 gramos me serviría si que tuviera el calor específico. Como no lo tengo, ocupo estos dos datos que sí los tengo, calor y delta T, ¿sí? Y eso me da simplemente 100, es decir, ocupo 4000 calorías dividido 40 grados Celsius. Y esto de acá no lo considero. Otro ejemplo, si el calor específico del acero es de 0,12, ¿cierto?, calorías por partido por gramos por grado Celsius, la cantidad de calor necesario para que 400 gramos de acero pasen de 20 grados a 100 grados Celsius es... O sea, ahora me piden calor específico. Me acuerdo de la fórmula de calor específico, ¿sí?, que es capacidad calórica partido por masa, ¿cierto? O bien el calor partido por la masa por el delta T. Y como acá me fijo que me están dando, por un lado, ¿cierto?, el calor específico, ¿ya? Por otro lado me están dando los delta T, ¿cierto?, 20 y 100, y me están dando la masa, ¿sí? Entonces me están preguntando por la cantidad de calor, por lo tanto voy a considerar esta parte de la fórmula, ¿sí? Calor específico es igual a calor partido por masa por delta T.
Tengo el calor específico, lo tengo. ¿Tengo la masa? Sí, lo tengo, 400 gramos. ¿Tengo el delta T? Sí, lo tengo. ¿Cuánto es el delta T? La diferencia, ¿cierto? Es decir, 100 y 20, la diferencia es de 80 grados. 80, entonces. ¿Sí? Por lo tanto, al hacer este cálculo, lo puedo tirar para el otro lado, como acá está dividiendo el calor, lo paso para allá multiplicando al coeficiente, al calor específico, y me queda que el calor específico por masa, por delta T, es igual al calor. Y esto me da como resultado 3.840 calorías. Si no lo entendieron, revísenlo nuevamente, ¿cierto? Y vean después en la guía de ejercicios que les voy a dejar, ¿ya? Practiquen cómo hacerlo, ¿ya? Equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? ¿Ya? Cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, ¿cierto? Va a ocurrir una transferencia de energía en forma de calor, dijimos, ¿ya? Siempre recuerden que hemos dicho desde el que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura, ¿ya? Pero esta transferencia de energía, ¿cierto?, en forma de calor, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que ambos cuerpos adquieren igual temperatura. Ahí el traspaso de calor neto deja ocurrir. ¿A qué se refiere con neto? Se refiere que el calor sigue pasando de un lado para otro, ¿sí? Desde el cuerpo A al cuerpo B, pero ahora cuando se alcanzó un equilibrio, es decir, cuando ambos cuerpos tienen la misma temperatura, también pasa del cuerpo B al cuerpo A. Hay un equilibrio en la transmisión de calor, ¿sí? No hay, pero si sumamos y restamos, por decirlo así, la cantidad neta, el total, es cero. No hay una cantidad que se pueda decir, esto es lo que ganó, esto es lo que perdió el cuerpo tanto, sino que ambos pierden y ganan al mismo tiempo la misma cantidad, ¿sí? De hecho, el equilibrio térmico nos permite hablar del principio calorimétrico de las mezclas, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que en un sistema diabático, ustedes lo deben haber averiguado, ¿cierto?, anteriormente. No, perdón, me confundí con los de tercero medio. Ellos deben haber averiguado esto, ¿ya? Pero un sistema diabático, les adelanto a ustedes, es un sistema en el cual no se pierde calor, es decir, todo el calor pasa al otro cuerpo, ¿sí? No se pierde hacia el ambiente, ¿cierto?, hacia el aire, no, pasa todo al otro cuerpo, ¿ya? Si todo el calor cedido por el material a mayor temperatura será completamente absorbido por aquel que está en menor temperatura, ¿ya? En otras palabras, el calor cedido, ¿cierto?, va a ser igual al calor ganado por el otro cuerpo. Acá tienen ustedes entonces, imagínense ustedes aquí un recipiente en el cual estoy echando agua, ¿cierto?, a dos temperaturas diferentes, un vaso con agua caliente y un vaso con agua helada, ¿sí?, o más fría. Entonces estoy echando esta agua al mismo tiempo haciendo una mezcla en estos dos recipientes. El calor o la fórmula, ¿cierto?, térmica que podemos hablar para esta agua en este vaso sería que el calor 1 que está aportando esta agua, ¿cierto?, va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T, ¿cierto?, o la diferencia de temperatura que tiene esta al principio con la que va a tener al final después de la mezcla, ¿sí? Recuerden que siempre es el inicio y el final va a ser después de que yo mezclé con esto, ¿no? Por el otro lado también tengo, ¿cierto?, en este recipiente con agua, que el calor 2, el calor que se produzca, va a depender de la masa de agua, la cantidad de agua, va a depender del calor específico del agua, que sabemos que va a ser el mismo que porque ambos son agua. Si tuviéramos distintos líquidos, los específicos serían diferentes, ¿ya? Y delta T 2, por decirlo así, que es la diferencia de temperatura del agua 2. Es decir, acá el agua tiene una cierta temperatura, pónganse 10 grados, y al final queda en 40 grados. Entonces esa diferencia de temperatura va a ser de 30 grados. Pero si esta tenía 100 grados y ahora quedó en 40, ¿cierto?, tiene una diferencia de temperatura de 60. Por eso la diferencia de temperatura es distinta en cada caso. Pero como ambos líquidos en un momento dado en que se alcance el equilibrio térmico, ¿ya?,
es decir, que ambas temperaturas ambas temperaturas finales se hagan iguales, el calor cedido con el calor que se gana por un cuerpo y otro también va a ser igual, equivalente. Por lo tanto, si el calor 1, ¿cierto?, es igual a esto, y el calor 2 es igual a esto, y me dicen que el calor 1, que es el calor cedido, porque estamos asumiendo que esto tiene mayor temperatura que esto, que el lado de acá, entonces, si ese calor es igual al otro calor ganado, por tanto, todo esto de acá es igual a todo esto de acá. Y al hacer esto así, me queda esto. La masa 1 por el calor específico 1 por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura final, ¿cierto?, menos la temperatura en equilibrio. Y esto que hace acá, masa 2 por el calor específico 2 es igual a la diferencia de masa. Perdón, diferencia de temperatura. ¿Ya? Lo importante es que ustedes puedan calcular, ¿ya?, las diferencias de temperatura. Un recipiente de capacidad térmica despreciable contiene 100 gramos de agua a una temperatura de 200 grados Celsius. Al interior del mismo se vierten 200 gramos de agua a 80 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla va a ser, entonces, para el agua fría, tenemos que la masa inicial, 100 gramos. El calor específico del agua es 1. ¿Ya? Recuerden eso, no lo mencioné, pero recuerden que el calor específico del agua siempre es 1. ¿Ya? La temperatura inicial que tiene, ¿cierto?, el agua fría es de 20 grados Celsius. Y la temperatura final no la sabemos. Por otro lado, ¿cierto?, si calculamos el calor, que le vamos a llamar calor absorbido porque esta es agua fría, el otro agua que vamos a usar, ¿cierto?, está a 80 grados Celsius. Por lo tanto, esta es agua caliente comparada con esta otra que tiene 20 grados. Por lo tanto, esta agua que tiene 20 grados va a absorber calor. Por lo tanto, con todos estos valores que yo puedo calcular el calor, ¿cierto?, tengo que el calor va a ser finalmente absorbido. Y esto va a ser igual a 100, la masa 1, por el calor específico del agua, que es 1, por el delta T, ¿cierto? La temperatura final, que es X, menos temperatura inicial, que es 20. Recuerden la fórmula del calor, ¿cierto? Masa, calor específico, diferencia de temperatura. Para determinar entonces el calor cedido en la masa del agua, ¿cierto?, caliente, utilizamos la siguiente expresión. Por ejemplo, en el agua caliente la masa, como decía el ejercicio, es de 200 gramos. El calor específico del agua, 1, nuevamente. La temperatura 2, o mejor dicho, ¿cierto?, del cuerpo de esta nueva agua es de 80 grados Celsius. Y la temperatura final es desconocida, que en este caso va a ser la misma que la del agua 1 o del agua fría. Al resolver esto, tengo que el calor va a ser un calor cedido, es decir, esto que está más caliente, esta agua, va a ceder calor al agua fría. O esta, en otras palabras, se va a enfriar. Por lo tanto, esto va a ser igual a 200 por 1, ¿cierto?, la masa del agua 2 por su calor específico. ¿Ya? Recuerden la fórmula, ¿ya?, masa, calor específico por diferencia de temperatura. ¿Sí? Acá por diferencia de temperatura, que sería la temperatura final, X, menos la temperatura inicial, que son 80. Entonces, finalmente, al utilizar el principio calorimétrico, tenemos que, ¿cierto?, el calor 1, que lo podemos representar así, va a ser igual al calor 2. En este caso habíamos dicho que era 100 por 1 por X menos 20, y en este caso habíamos dicho en el 200 por 1 por X menos 80, ¿cierto?, que es lo que sale acá. Al resolver esto, sería 100 por X, 100X, y 100 por 20, 2000, ¿cierto? Y acá 20 por 1, 20, o sea, 200 por 1, 200, 200 por X, 200.000 X, y 200 por 1, 200, menos 80, son menos 1000, 16.000, ¿cierto? Menos de... ¿cierto? 200X menos 16.000. Ahora,
Despejando la x, todo va por un lado, los números por otro lado, me queda 300x igual a 18.000, perdón. Por lo tanto que x, pasando el 300 para abajo dividiendo, me queda que x es igual a 60 grados Celsius. Ahora ya casi para terminar, el calor se transmite o se propaga de tres formas diferentes, en forma de conducción, convección y radiación. Acá tienen ustedes, por ejemplo, la conducción, ¿ya? ¿En qué se refiere la conducción? En que el calor se va a transmitir de una partícula a otra avanzando por el material. Esto se da en materiales sólidos. Ojo con eso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, este es el mejor caso, ¿no? ¿Cierto? Estoy calentando una barra de metal, ¿ya? Y esa barra de metal que está caliente, yo la toco y me quemo. Y me duele mucho, ¿cierto? Pero al tocarla, ¿cierto? Se está conduciendo el calor del alambre o del fierro hacia mi mano. Acá igual un fierro, ¿cierto? Que está muy caliente, que adquiere ese color, está transmitiendo su calor hacia todo el material. ¿Ah? Y acá, ¿cierto? El fuego está calentando esta rejilla, esta cocinilla, y esa cocinilla estaba calentando, ¿cierto? La tetera. Otra forma de que se propaga el calor es por convección, ¿sí? Corresponde a la transmisión de calor en los fluidos, esto es en gases y en líquidos. Recuerde que conducción en sólidos y la convección en gases y líquidos, ¿sí? Debido a corrientes cálidas ascendentes y frías descendentes. O sea, en la convección ocurre eso. Se calienta, por ejemplo, acá el agua y esta agua caliente sube. Y al subir empuja agua fría que baja. Por lo tanto, tengo que volver a calentarlo, ¿sí? Pero ese movimiento, ¿ya? Escapándose del calor, volviendo al calor, se llama convección. Un tercer tipo y último tipo de conducción o de propagación es la radiación, ¿ya? Esto corresponde a la transmisión de calor por medio de ondas electromagnéticas, principalmente infrarrojo, ¿ya? Pudiendo viajar, ¿cierto?, grandes distancias a través del vacío sin calentar el espacio intermedio. O sea, la transmisión del calor de esta forma, ¿cierto?, no calienta directamente los medios materiales, los físicos, sino que más bien al pasar por estos materiales produce un calentamiento, ¿cierto?, de ciertas estructuras que nosotros podamos percibir. Bueno, esto resume lo mismo que hemos estado hablando: conducción, un metal caliente, me quemo, ¿cierto? La convección es por el flujo de gas, de aire hacia arriba o bien hacia abajo, y la radiación, en el cual, ¿cierto?, se producen ondas electromagnéticas que no necesitan aire, ni líquido, ni tierra, solamente viajan por el vacío. Por último, están los cambios de fase. Los cambios de fase se refieren, ¿cierto?, a si una cierta sustancia que está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿ya?, puede pasar a la otra sin algún, por ejemplo, o sea, pueden pasar al otro estado teniendo algún cambio, alguna transformación, ¿eh? Entonces, ¿cómo pasa de un sólido al líquido? Pasa por un proceso que se llama fusión, ¿sí? Ahora, el líquido, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene que hacer para pasar a gaseoso? Evaporarse o vaporización. Por otro lado, ¿sí?, tenemos que un sólido también puede pasar a gas, y eso se llama sublimación. ¿En qué caso se da eso? Todos los sólidos en general que tienen olor, todos los sólidos con olores tienen sublimación. Por ejemplo, una vela aromática o por ejemplo, hielo frío, ¿cierto?, este que es hecho de CO2 y que uno, estando de hielo, igual sale un vapor, ¿cierto?, por lo frío que está, ¿ya?, pero sale un vapor. Eso es sublimación. Ahora, por otro lado, dijimos que la fusión, la vaporización y la sublimación son procesos en cierto modo que absorben energía, es decir, yo tengo que ponerle energía a esto para poder pasarlo a estos estados, ¿sí? En cambio, hay procesos que liberan energía, o sea, que tienen que perder calor, o sea, entregan el calor a quien esté, lo pillan. Como por ejemplo la solidificación, también puede estar la condensación gaseosa, y por último la sublimación inversa, en el cual
va de gaseoso a sólido. ¿Sí? Acá ven ustedes algunos ejemplos, por ejemplo la ebullición del agua en una olla, la vaporización de auto, súper útil, la condensación, es decir, cuando pasa de vapor o de gas a líquido, ¿cierto? La solidificación, cuando pasa de líquido a sólido, la fusión, es decir, juntar dos sustancias, ¿cierto? O también, perdón, es un nombre más nuclear. ¿Ya? La fusión se refiere principalmente a que yo, ¿cómo se llama? Hago líquido un cierto metal. ¿Ya? Por ejemplo, el cobre, que se encuentra como roca, yo lo puedo derretir, ¿cierto? Y hacer algo de ese metal. ¿Ya? Y está también la sublimación, ¿ya? Más específicamente en este caso del hielo de CO2. ¿Ya? Sublimación, recuerden que pasar de sólido a gas. ¿Ya? Eso, muchachos, ¿ya? Era harta información, espero que no haya sido muy latero. Suerte, que les vaya muy bien. Adelante, todo bien con su entrenamiento. Nos vemos. Cuídense.